Bien, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Esteban Rubiano y hoy les vengo a hablar sobre la herencia y la selección natural. Bien, la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es la información genética que va de generación en generación. La molécula encargada de transmitir la información de cómo es y cómo debe ser. Es decir, cómo va a nacer, si va a ser alto, rasgado, o cómo debe ser, si es hombre, mujer, o qué debe tener. Así. Un organismo puede ser el ADN. Entre las características transmitidas puede estar el RH de la sangre, el color de la piel, el color de los ojos, el grupo sanguíneo, la predisposición o transmitir de ciertas enfermedades. Bien, ahora vamos con los conceptos básicos. Para entender mejor el mecanismo de la herencia o herencia biológica, que es lo que vengo a indagarles más, es necesario comprender algunos conceptos fundamentales, tales como es el gen, los alelos y todo eso. Bien, entonces, vamos a hablarle del gen. Bien, el gen. El gen se define entonces como la unidad física fundamental de la herencia y se trata como de una secuencia del ADN donde abarca toda la información necesaria para la expresión de algún rasgo o características de un ser vivo. O sea, es decir, el gen abarca toda la información y ahí es donde la transmite. Y así es pues como llega la heredación a ese individuo. Los alelos. Los genes pueden tener más de una forma, producto de pequeñas variaciones de la secuencia que los caracteriza. Las formas alternativas de un gen se conocen como alelos. Esta puede variar, puede cambiar según lo que lo caracterice. Usualmente los alelos se definen como de acuerdo a las características fenotípicas que confieren, y en una población es muy normal ver eso y se conoce como el mismo gen. Bien, ahora vengo a hablar sobre cómo se transmite el gen o cómo se hereda. Entonces, la transmisión de genes del progenitor hacia los descendientes ocurre en un ciclo llamado mitosis y meiosis. En los procariotas, donde la reproducción ocurre principalmente por bipartición o fisión binaria, los genes son transferidos de una célula a sus descendientes. Bien, ahora les vengo a hablar sobre la selección natural. La selección natural es la fuerza que impulsa la evolución. En este proceso, los organismos mejor adaptados desplazan a los más adaptados. Se produce a través de una serie de cambiar genéticos favorables que se acumulan lentamente en la población. Los más favorables se adaptan y los menos favorables pues se van yendo y se van muriendo o desapareciendo, y pueden dar lugar a la formación de nuevas especies. Bien, la selección natural actúa en términos de la reproducción de individuos que aportan alelos, dejando más descendientes con otros diferentes alelos. Estos individuos se reproducen más y por el estilo aumentan su frecuencia, es decir, ya siguen reproduciéndome y ya siguen saliendo el mismo. El proceso de selección natural darwiniano da origen a las adaptaciones. La selección natural ha sido mal interpretada después de que Darwin dio a conocer sus ideas revolucionarias. Una idea revolucionaria que daba era que pues cada individuo que iba naciendo, como él no creía en las Biblias, en la Biblia y eso, él decía que el planeta iba a durar millones de años. Entonces cada vez que nacía una especie, pues durante todo ese tiempo iba a cambiar a otra criatura o a otro individuo. Esto ocurrió por ahí en el año 1800 a 1900,
cuando Darwin observó en la isla de los Galápagos muchos cambios físicos en las especies, dándole así como un detalle un poco más exagerado, es decir, que digamos si cambiaban los ojos o los rasgos físicos, su pelo o su pico de un ave, más adelante ya se iba a convertir en otra especie de criatura, así como la teoría famosa que se conoce como la teoría del mono. Pero hoy en día vemos que esa teoría pues ha sido errónea, ya que primero, por un lado, si nosotros viniéramos del mono, ese mono se supone que ya no debería nacer más. Hoy en día un mono se puede reproducir y nace otro, pero si supuestamente venimos del mono, entonces todas esas generaciones ya estarían atrás y nosotros estaríamos adaptados, entonces no existiría ese mono, porque ese mono pues ya se hubiera degradado, ya se hubiera ido de la generación, así como lo explica la selección natural, ya no se habría adaptado y ya se hubiera muerto. Algunas características de la selección natural puede ser que es el mecanismo propuesto por el naturalista británico Charles Darwin en el año 1859. El tema más tratado es su obra que se titula El origen de las especies. Otra característica es que este es una de las ideas más importantes en el área de la biología, ya que explica cómo se originaron todas las formas de vida que hay en las especies y cómo somos capaces de apreciar. Darwin explica durante su viaje hacia muchos individuos y viviendo un viaje a todo el planeta, cómo los animales son o no son inmutables en el tiempo y propone que todas provienen de un ancestro común. La selección natural no persigue metas ni objetivos concretos, simplemente busca producir organismos que se adapten a su ambiente o a su hábitat sin ningún tipo de especificación de la configuración potencial. Es decir, no busca mirar un objetivo, simplemente busca los organismos que estén más adaptados al ambiente y los reproduce y elimina los que no se pueden adaptar, o sea, los desfavorables. Un ejemplo de la selección natural pueden ser los finches. Los finches a la medida del tiempo ya iban cambiando, pero Darwin daba ese ejemplo, entonces a medida que iba reproduciéndose otra, ya el pico iba cambiando, ya el pico no era tan grueso, sino que ya era un poquito más delgado. La parte de aquí ya empezaba a formarse más redondita como es un ave ahora. El pelo era más delgado y ya todo empezaba como que a formarse más el ave. Entonces Darwin creía que a medida del tiempo esa ave ya se podía convertir en cualquier cosa, en un insecto o un águila, así, cambios así. Porque pues el planeta durando millones de años podría ocurrir un cambio, cosa que aún no se ha visto. Y un ejemplo de la herencia es la mosca de la fruta, de Melanogaster, uno de los modelos de estudio para los animales empleado por Thomas Morgan. Muchas gracias.